Perfecto. Entonces, el último ejemplo que vamos a ver, y el último caso que vamos a ver, es el test de independencia. ¿Ok? Este matemáticamente es muy similar al multinomial que vimos en el video anterior. Entonces, en realidad nosotros lo que queremos saber cuando hacemos un test de independencia es si una cierta variable, o sea, si la distribución de una variable es independiente, oye, disculpen, es independiente o no, ¿cierto?, entre subpoblaciones. ¿Ok? En este caso también utilizamos, como les decía, la chi cuadrado, la metodología es súper similar al test multinomial, y lo que vamos a testear acá es si los resultados, ¿cierto?, que observamos por una cierta variable son independientes entre dos categorías o no, y esas dos categorías o no van a venir dadas por otra variable. Por ejemplo, queremos ver si la participación laboral de los hombres y las mujeres es distinta. Entonces, queremos ver si esta variable llamada participación laboral es independiente de si las personas son hombres o mujeres. Si son independientes, significa que vamos a ver, ¿cierto?, un indicador más o menos parecido entre esos dos. O, por ejemplo, contar con un seguro de salud no es igual en la RM que en otras regiones, y ahí lo vamos a comparar eh, entre distintas regiones. ¿Ok? Entonces, en realidad acá, ¿cierto? La idea, la lógica es ver si alguna variable, ¿cierto? Y su distribución, la probabilidad, ¿cierto?, de que las personas formen parte de categorías distintas, cambia o no cuando añadimos otra variable que también tenga dos o más categorías. ¿Ok? Ahora ya lo vamos a ver en un ejemplo práctico y lo van a poder entender mejor. Y los pasos, ¿cierto?, son de nuevo parecidos a los casos que hemos visto. Primero hay que establecer una hipótesis nula y una alternativa. La hipótesis nula va a ser que la probabilidad de cada estado, ¿cierto?, cada estado o cada categoría, de pertenecer a cada estado o cada categoría, sea independiente, ¿ya?, de la categoría especificada por la otra variable. La alternativa va a ser que esa probabilidad, ¿cierto?, no lo sea. Acá después lo que hay que hacer es calcular los resultados en la tabla de contingencia y repetir lo anterior con los valores esperados en caso de que sean independientes. Entonces se parece mucho al multinomial porque también vamos a estar calculando esto como esta diferencia entre estos, como por así decirlo, valores esperados y lo que efectivamente se observa. Con eso se calcula el estadístico de prueba y se sigue la regla de rechazo. Entonces veamos el siguiente ejemplo, que es: ustedes quieren testear si la proporción de personas que elige FONASA es independiente según sexo, ¿ya? Entonces la hipótesis nula es que estar afiliado a FONASA, ISAPRE o ninguno es independiente del sexo de la persona. Y estar afiliado a FONASA, ISAPRE o ninguno es dependiente del sexo de la persona. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que observamos para el total de la población y la probabilidad de pertenecer a cada uno de estos estados de FONASA, ISAPRE o ninguno, esa probabilidad que observamos para el total de la población, ¿cierto?, va a ser distinto si lo separamos entre hombres y mujeres y vemos la probabilidad de cuántos hombres están en cada uno de estos seguros de salud y cuántas mujeres, ¿cierto?, están en cada uno de estos seguros de salud. Y esa distribución es diferente respecto al total de la población. ¿Ok? Entonces eso nos va a decir que si no es independiente y es dependiente, significa que acá el sexo, esta otra variable que estamos metiendo a la juguera, algo tiene que ver con cómo se distribuye esta primera variable que estamos tratando de observar, que si es que pertenecen a FONASA y SAPRE. ¿Ok? Entonces, el segundo paso es calcular la tabla de contingencia. Entonces acá hay que considerar que, bueno, que todo el cruce de estas categorías, en este caso son 3 categorías en la primera variable, 2 en la segunda, nos deja 3 por 2, 6 posibles celdas, que son estas de acá, y asumiendo que tenemos una muestra aleatoria de 2.000 personas, ubicamos, ¿cierto?, a la cantidad de personas que pertenecen a cada cruce de categorías, o sea, cuántos hombres están en FONASA, cuántas mujeres están en FONASA, lo mismo para las ISAPRES y lo mismo para el caso de que no pertenezcan a ninguna de las anteriores. Luego se calcula la tabla de contingencia esperada. ¿Y qué significa esto? Que se calcula el total de frecuencias esperadas para cada categoría y esto se hace para el total de la población. ¿Ok? Entonces en este caso, en el caso de las 2.000,
nosotros vemos que para el total de las 2000, sin separar por sexo, ¿verdad? Acá dice sexo, pero en verdad estamos tomando solamente el total, tenemos 1400 personas en FONASA, 400 en ISAPRE y 200 en ninguno. Y eso nos da que el 70% está en FONASA, el 20% está en ISAPRE y el 10% no está en ninguno. Y eso, de ahí, lo vamos a comparar con esto, lo vamos a transformar, perdón, en esta tabla de acá, ya que nos muestra las frecuencias esperadas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si hombres y mujeres se comportan de igual manera en cuanto al seguro de salud que eligen o que tienen, nosotros deberíamos observar estas frecuencias de acá para cada una de esas celdas. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es comparar estas frecuencias de acá con las que efectivamente obtuvimos y a partir de eso vamos a poder testear si es que esto es independiente o no del sexo. El estadístico a estimar también es un H cuadrado. ¿Ok? Y en este caso, esto se conoce como una prueba de independencia y la fórmula es esta de acá, que es una doble sumatoria. Pero realmente no se confundan con eso, no se asusten. Ahora vamos a ver cómo se traduce esto a un test matemáticamente. Y en realidad, ¿cierto? Es muy similar a lo que vimos recién. Y lo que sí tienen que considerar es que los grados de libertad de ese H cuadrado van a ser I-1 por J-1, ¿ok? Que son la cantidad de categorías de la primera variable menos 1 por la cantidad de categorías de la segunda variable menos 1. ¿Ok? Entonces, matemáticamente, esto se va a ver expresado de la siguiente manera. Vamos a comparar estos 800 de lo que efectivamente observamos contra los 700 que serán los esperados si es que son independientes por sexo. Los 150 con los 200. Estos 50 de acá con los 100 de acá. Los 600 con los 700 de acá. Estos 250 con estos 200 de acá. Y estos 150 con estos 100 de acá. Que es lo que se ve expresado acá. Porque se fijan, matemáticamente es súper similar a lo que vimos antes. Si despejamos esto, o sea, lo calculamos, ¿cierto? Nos damos cuenta que cada una de estas fracciones, ¿cierto? Toma estos valores de acá y las sumamos y nos da un valor del estadístico de 103,58. Si nos vamos de nuevo a la tabla de la chi cuadrado, vemos que tenemos 2 grados de libertad, ¿ok? Entonces tenemos que ver esta parte de acá y justamente vemos que el valor, ¿cierto?, del estadístico que calculamos, el 103,58, es mayor a este 5,99 y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de que la elección de o pertenecer, ¿cierto?, a FONASA y SAPRE o no tener un seguro de salud sea independiente del sexo de las personas. Es decir, rechazamos la hipótesis de que esto sea independiente por sexo. Y esa es la clase 10, ¿ok? El archivo que les voy a subir va a tener al final una explicación extra sobre lo que son, ¿cierto? Como para que ustedes puedan indagar y entender un poco mejor sobre las distribuciones de probabilidad conjunta, que es algo relevante para la independencia, para entender este concepto de la independencia. Y cualquier duda, ¿cierto? La vemos también en la clase sincrónica. Así que muchas gracias y que estén muy bien.